Antes de que comience esto, necesito que entiendas algo muy particular. Hay historias que no deberían ser contadas. No porque sean falsas, sino porque una vez que las escuchas, algo cambia irrevocablemente. Algo en tu percepción del lugar donde duermes. Del espacio que ocupas cuando nadie te ve. Del silencio que permites que te rodee cada noche cuando cierras los ojos y esperas que el sueño llegue sin complicaciones. Lo que vas a escuchar en los próximos 40 minutos no es ficción elaborada por alguien que busca entretenimiento. Es un compendio de testimonios reales. Relatos enviados por personas que prefieren permanecer en el anonimato más absoluto, que han solicitado específicamente que no se revele su identidad, que sus nombres permanezcan ocultos en la oscuridad donde se sienten más seguros. Personas que, como tú, algún día se despertaron en mitad de la noche, hace meses o hace años, y oyeron algo que no deberían haber oído nunca. Un susurro en la pared. No un sonido de tuberías. No el viento en las rendijas. Un susurro que tenía intención. Que tenía propósito. Soy testigo de estas historias. He invertido semanas en reconstruirlas palabra por palabra, verificarlas a través de múltiples fuentes, entender que las conecta más allá de lo evidente, buscar el hilo común que atraviesa cada una de ellas. Y lo que he encontrado es un patrón tan consistente que no puedo ignorarlo. Un hilo que atraviesa pueblos de Castilla y León donde las casas tienen paredes de medio metro de grosor. Un hilo que se extiende hacia las ciudades de Galicia, hacia los apartamentos viejos de Aragón, hacia comunidades rurales de Extremadura. Un patrón que sugiere que esto no es aislado, que no es un fenómeno singular, que está sucediendo ahora mismo mientras escuchas esto. En una casa cerca de la tuya. En una pared que alguien está tocando en este preciso momento. Este contenido no es apto para personas con sensibilidad auditiva alterada, para aquellos que sufren de trastornos de ansiedad sin tratar o sin medicación, para personas que duermen con las manos tocando las paredes, para quienes se despiertan regularmente en mitad de la noche sin razón aparente. Si eres una de esas personas, si reconoces algo de ti en esa descripción, te sugiero con total sinceridad que detengas la reproducción ahora mismo. Apaga este audio. Cierra la ventana. Vuelve a tu vida normal. Porque lo que sigue no es para ti. No en este momento. No en este estado. Si continúas escuchando, ya has tomado tu decisión. Has aceptado conscientemente lo que viene. Y en cierto nivel, quizá ya estés buscando respuestas. Quizá ya hayas escuchado algo tú mismo y busques confirmación. Quizá alguien te haya contado una historia parecida y necesites saber si es posible. Si es real. Lo que sigue sucedió de verdad. No a personas famosas. No a personajes de ficción. No a gente que escribía libros o que tenía vidas públicas documentadas. Sucedió a gente como tú. Como yo. Como el vecino que te saluda cada mañana sin que sepas que guarda en silencio cada noche en sus habitaciones. Como la compañera de trabajo que sonríe durante las reuniones pero que duerme 3 horas diarias. Como el profesor que falta a clase regularmente y nunca da explicaciones reales. Y aquí está lo verdaderamente importante. Lo que debes comprender antes de continuar. Algunos de ellos todavía lo están escuchando. Ahora mismo. Mientras tú escuchas esto. En este preciso momento, alguien en España está despierto a las 3 de la mañana con la palma de la mano presionada contra una pared fría, escuchando. Todo comenzó con una mudanza completamente ordinaria. Carlos tenía 32 años en ese momento. Era profesor de filosofía en un instituto de Valladolid, uno de esos maestros que los estudiantes no recuerdan particularmente, que no es especialmente carismático pero que enseña correctamente, que prepara sus clases, que cumple su función. Divorciado hace 3 años. Sin hijos. Sin obligaciones particulares. Sin vínculos que lo atara a un lugar específico. Tenía una vida que podría describirse con una sola palabra: ordenada. Predecible. El tipo de vida que la gente elige cuando ha renunciado a las sorpresas. Cuando ha decidido que la estabilidad es más valiosa que la aventura. Había vivido en apartamentos alquilados toda su existencia adulta.
Pisos compartidos durante la carrera universitaria en Salamanca. Cuartos en casas de amigos. Espacios temporales que nunca pedían demasiado emocionalmente y a los que él nunca se aferraba con demasiada intensidad. Sabía que eran provisionales. Sabía que se marcharía. Y esa certidumbre lo hacía permanecer distante, desapegado. Pero en septiembre de hace 6 años exactos, recibió una llamada de un abogado. Su tía había muerto. Una tía con la que había hablado quizá 5 veces en su vida adulta. Una mujer que vivía sola en un pueblo que él apenas recordaba. Y le había dejado su casa. La casa no estaba en mal estado cuando Carlos la vio por primera vez. El abogado le acompañó a Peñafiel en un día de lluvia persistente. Las nubes bajas sobre los viñedos. Un pueblo blanco, típicamente castellano, tranquilo hasta el punto de parecer inerte. La casa era pequeña. Una vivienda adosada en las afueras del pueblo, no grande, pero sólida. Apenas necesitaba algunos arreglos menores. Las paredes eran gruesas, de esas que las construcciones antiguas poseen naturalmente. Piedra local combinada con cemento de los años 50, cuando la gente construía para que durara generaciones. Pisos de baldosa roja gastada por décadas de pisadas. Una chimenea que funcionaba. Un patio trasero con 3 árboles viejos cuyas raíces levantaban el suelo en varios lugares, creando grietas en el cemento. Carlos la observó durante 20 minutos. Caminó por las habitaciones. Tocó las paredes. Miró por las ventanas hacia los campos vacíos. Y algo en su pecho, algo indefinible, le hizo pensar que quizá esto era lo que le faltaba. No las paredes, no la propiedad, sino la permanencia. El sentimiento de pertenecer a un lugar. De tener raíces que fueran literalmente tuyas. Pensó que era perfecto. Se mudó en octubre de ese año. Pasó los primeros días limpiando. Abriendo ventanas. Permitiendo que el aire nuevo fluyera a través de espacios que habían estado cerrados durante 14 meses, desde la muerte de su tía. Desintoxicando la casa de su soledad previa. La primera semana fue extraña solo en el sentido administrativo que tienen todas las mudanzas. Contratos con las compañías de servicios. Cambios de dirección en documentos oficiales. Ese tipo de burocracia moderna que consume días completos en esperas y llamadas telefónicas. Durmió bien durante esa semana inaugural. Su cuerpo estaba cansado por el trabajo físico. Cocinaba en una cocina más grande que cualquiera que hubiera tenido durante su vida adulta. Se despertaba con los sonidos naturales del pueblo, el camión de basura los martes a las 9 de la mañana, el sacerdote pasando lentamente con su bicicleta antigua hacia la iglesia para las misas, perros que ladraban en patios cercanos durante las tardes. Julio llegó. Agosto pasó. Septiembre se convirtió en una rutina casi idílica. Enseñaba en Valladolid 3 días a la semana. Los otros días los pasaba en la casa, leyendo, escribiendo, intentando escribir un artículo sobre Heidegger que nunca terminaría. Visitaba el pequeño bar del pueblo ocasionalmente. La gente era amable en esa manera rural donde todos conocen el nombre de todos pero respetan el silencio de los extranjeros. Hasta que llegó octubre. El 2 de octubre desde que había comprado la casa. Y con él, las cosas comenzaron a cambiar de maneras que Carlos no podría explicar completamente ni siquiera después de todo lo que pasaría. La tía de Carlos, Margarita, había muerto en su cama durante una noche de octubre. Muerte natural, según los reportes. A los 83 años. Su hermana, la madre de Carlos, había descrito a Margarita como una mujer religiosa pero rara. Que pasaba demasiado tiempo sola. Que había vivido en esa misma casa durante más de 50 años, desde que se casó con un hombre que murió joven y del que ella nunca volvió a hablar. La casa había permanecido cerrada durante 14 meses después de su muerte. El abogado encargado del testamento nunca mencionó nada extraño en su revisión inicial. Simplemente una casa antigua que había que limpiar, ventilar, hacer habitable nuevamente para un heredero joven. Lo primero que Carlos hizo fue limpiar a fondo. Decidió que si iba a vivir en ese lugar, quería eliminar toda presencia del pasado. Todo lo que oliera a abandono.
Así que comenzó con el dormitorio, la habitación donde su tía había dormido durante décadas. Usaba una solución de agua y vinagre. Removía el polvo de años. Frotaba las paredes con determinación casi ritual. Fue durante esa limpieza, en la segunda semana de octubre, cuando su mano se detuvo sobre algo inesperado. Había marcas en la pared norte. Exactamente donde había estado la cama de su tía durante 50 años. Las marcas no fueron evidentes al principio. Estaban debajo de varias capas de papel pintado descolorido, casi imperceptibles a primera vista. Pero una vez que su dedo las sintió, una vez que realmente miró, se hicieron claras. Pequeñas líneas hechas con lo que parecía un lápiz antiguo. Algunas formaban símbolos que Carlos no reconocía, aunque su intuición le susurraba que algo en ellos tenía significado. Otros eran simples rayas, apenas más que marcas de lápiz. Como si alguien hubiera estado contando algo durante años. Contando días. Contando noches. Contando las veces que algo específico ocurría. Carlos sacó su teléfono y tomó fotografías de las marcas. No sabía exactamente por qué lo hacía. Supuso que su tía, en sus últimos años, quizá había sufrido demencia. Era una explicación racional para el comportamiento obsesivo de grabar marcas en una pared. Las marcas eran antiguas, amarillentas, parte integral del papel pintado que él acababa de comenzar a remover. En total, contó aproximadamente 138 marcas diferentes. 138 días. 138 noches. 138 veces que algo ocurrió lo suficientemente importante como para que ella lo registrara. Continuó limpiando. Despegó el papel pintado viejo. Lo enrolló. Lo llevó a una bolsa de basura. Y siguió adelante con su vida como si esa pared no hubiera estado gritando durante décadas. Fue al día siguiente cuando notó la tarjeta. Estaba debajo de los tablones viejos del piso de la cocina. Metida deliberadamente en un espacio entre dos vigas de madera, como si alguien la hubiera colocado allí para que fuera encontrada, pero solo por alguien que buscara lo suficientemente profundo. Una tarjeta de cartón grueso, de esas que se usaban para documentos oficiales hace varias décadas. Amarillenta por el tiempo. Quebradiza. Con una sola frase escrita en caligrafía antigua, con una pluma que presionaba fuerte contra el papel dejando surcos visibles en la superficie. La frase decía exactamente esto: no abras la pared. Sobre todo cuando oscurece. Carlos sostuvo la tarjeta durante varios minutos, simplemente mirándola. Su mente intentaba procesar qué significaba. ¿Qué pared? ¿Abrir cómo? Y el matiz particularmente perturbador de que especificara cuando oscurece, como si la advertencia tuviera un horario específico. En ese momento, en ese preciso instante, Carlos decidió no darle importancia. Pensó que era un chiste. Una broma de alguien. Quizás su tía había sido más excéntrica de lo que la familia había reconocido públicamente. Quizá era una nota de sí misma dirigida a un yo más joven, un recordatorio privado cuyo contexto ya había desaparecido con el paso de los años y la muerte. Quizá la demencia había dejado rastros de paranoia infundada en su escritura. Dobló la tarjeta cuidadosamente. La guardó en un cajón de la cocina donde guardaba cosas sin importancia. Recibos de servicios. Folletos publicitarios. Cosas sin contexto. Y continuó con su vida normal como si esa advertencia no existiera. Las primeras noches de octubre fueron tranquilas. Demasiado tranquilas, pensaría Carlos después, cuando intentara reconstruir cronológicamente exactamente cuando comenzó todo. Demasiado silencio. Demasiada paz. Como si algo estuviera esperando. Como si algo estuviera observando que él hubiera ignorado la tarjeta y estuviera esperando el momento exacto para comenzar. Fue alrededor de las 3 de la mañana, durante la segunda semana completa, cuando lo escuchó por primera vez en ese nuevo contexto. Un sonido tan leve que al principio pensó que estaba soñando. Era imposible estar seguro. Un susurro. Apenas audible. Provenía de la pared norte, exactamente donde habían estado las marcas, exactamente donde su tía había pasado 138 noches escuchando algo idéntico.
Carlos se incorporó abruptamente en la cama. Su corazón acelerado. Los ojos abiertos en la oscuridad. Escuchó durante 5 minutos completos, perfectamente quieto, sin respirar apenas, como si su respiración pudiera perturbar su capacidad de percibir el sonido. Nada. Solo el sonido ambiental natural de la noche rural. El viento entre los árboles del patio. Una rana en algún estanque cercano. Los sonidos que son normales cuando alguien vive en el campo. Se acostó nuevamente. Se durmió, pero fue un sueño ligero y discontinuo. A la noche siguiente, el susurro volvió exactamente a la misma hora. Esta vez fue más claro. Más evidente. Carlos estaba despierto. No había posibilidad de que fuera un sueño o un producto de su imaginación. Provenía de dentro de la pared. Como si alguien estuviera hablando desde el otro lado, desde el espacio vacío entre 2 capas de piedra y ladrillo. Una voz que no provenía del exterior. Una voz que provenía del interior de la estructura. Encendió la luz con manos temblando. Examinó la pared minuciosamente. No había grietas visibles. No había huecos que permitieran el paso de sonido. Solo piedra antigua, lisa, impenetrable, como si la pared fuera una barrera perfecta entre 2 mundos diferentes. Pasó los días siguientes en un estado de racionalidad científica que Carlos se obligó a mantener. Buscaba explicaciones. Había estudios sobre acúfenos, sobre cómo el cuerpo humano puede generar sonidos en los oídos que parecen externos. Había información sobre ecos acústicos causados por cambios de temperatura en estructuras antiguas. La contracción y expansión de materiales. Quizá el cemento viejo se contraía por las noches cuando la temperatura bajaba. Quizá había ratones en las cavidades que él no podía ver. Quizá pájaros atrapados en algún espacio entre las paredes. Pero el susurro no era el sonido de un roedor. No tenía ese patrón errático. No tenía la cualidad aleatoria de un animal atrapado. Tenía intención. Tenía ritmo. Tenía, y esto era lo que lo asustaba más, una calidad casi comunicativa. A veces sonaba como si alguien estuviera diciendo su nombre. Una y otra vez. Carlos. 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 Un murmuro constante, hipnótico, que lo despertaba cada noche alrededor de la misma hora. Las 3 de la mañana. Siempre la misma hora. Con la precisión de un reloj. Llamó a un técnico de construcción. Encontró el nombre en una guía local. Un hombre mayor de Peñafiel que conocía la construcción antigua. Ese técnico visitó la casa en un miércoles lluvioso. Revisó toda la estructura. Golpeó las paredes sistemáticamente. Inspeccionó las tuberías buscando fugas de aire. Intentó encontrar fuentes obvias de sonido. Su conclusión fue clara y sin matices: está sólida. Construcción de la época. Las paredes tienen 30 centímetros de grosor mínimo. No hay cavidades que debieran causar sonido. No hay nada en el interior que esté roto o que debiera vibrar de esa manera. ¿Podría haber algo pequeño?, preguntó Carlos con una desesperación que intentaba ocultar. ¿Animales pequeños? ¿Un roedor? ¿Un pájaro? El técnico miró la pared norte. Su expresión cambió ligeramente. Solo un momento. Pero lo suficiente para que Carlos percibiera que algo en su pregunta lo había incomodado. Seguiría siendo un sonido más agudo, más disperso, discontinuo. Lo que describes. El técnico hizo una pausa prolongada. Volvió a mirar la pared como si pudiera ver a través de ella. Esto es diferente. Esto es intencional. ¿Intencional cómo?, preguntó Carlos. El técnico no ofreció más explicaciones. Solo dio sus honorarios, cobró el dinero, y se marchó de la casa con una rapidez que sugería que no quería estar allí por más tiempo del necesario. Carlos comenzó a cambiar. No de una manera obvia. No de forma dramática que otros pudieran ver inmediatamente. Pero lentamente, día a día, semana a semana, algo en él se desmoronaba. Dejó de dormir bien. Se pasaba las noches esperando el susurro,
su cuerpo tensionado continuamente, su mente anticipando el momento en que la voz comenzaría nuevamente, exactamente a las 3 de la mañana, sin fallar. Durante el día, estaba exhausto. Un cansancio que ninguna cantidad de café podía resolver. Sus estudiantes en Valladolid lo notaron inmediatamente. Hablaba menos. Daba menos detalles en sus explicaciones. Parecía ausente, como si su mente estuviera en otro lugar mientras su cuerpo cumplía mecánicamente su función en el aula. Sus colegas comenzaron a hacer preguntas. Especialmente una compañera de departamento llamada Elena, una profesora de historia de 30 años que había trabajado con él durante 4 años. Elena lo invitó a tomar café después de las clases en una tarde de noviembre. Fueron a una cafetería pequeña en el centro de Valladolid. El lugar estaba lleno del sonido reconfortante de la máquina de espresso zumbando, de conversaciones de otras personas, de la normalidad urbana. Se sentaron en una esquina. Elena ordenó un cappuccino. Carlos pidió solo agua. Ella simplemente lo observó durante varios segundos antes de hablar. Su mirada era directa, profesional pero también compasiva. ¿Qué ocurre realmente? No es solo estrés de trabajo. He visto gente estresada. Tú no estás estresado. Estás diferente. Carlos casi se lo dice en ese momento. Estuvo a punto de confesar todo. De contar sobre el susurro. Sobre las marcas. Sobre la tarjeta de advertencia. Sobre las noches sin dormir. Pero algo lo detuvo. Una voz interior primitiva que le decía que si lo expresaba en voz alta, si lo hacía real en el mundo exterior, en una conversación entre dos personas, algo cambiaría irrevocablemente. Que una vez que esas palabras abandonaran su boca, estaría expuesto. Estaría invitando a otros a ese lugar. A esa experiencia. Solo problemas con la casa, respondió vagamente. He estado durmiendo mal. Elena asintió lentamente. Pero sus ojos sugerían que no lo creía completamente. Había una capa de comprensión en su expresión. Como si ella sospechara que estaba pasando algo más grave pero que respetaba su silencio. Eso fue lo último que dijeron sobre el tema. Pero ambos sabían que algo fundamental había cambiar en su relación. Lo que Carlos no sabía en ese momento, mientras estaba sentado en esa cafetería con Elena, era que durante esas mismas semanas, mientras él permanecía despierto en su dormitorio escuchando voces, el pueblo entero de Peñafiel había comenzado a hablar de él. No abiertamente. En susurros. En conversaciones privadas que se detenían cuando él pasaba cerca. En miradas que duraban un momento demasiado largo. El tipo que heredó la casa de la tía Margarita. El profesor de ciudad que ahora vivía donde ella vivió. El hombre que estaba durmiendo en la misma cama donde ella pasó 50 años. La casa donde ella estuvo marcando las paredes durante décadas. Contando. Registrando. Esperando. Nadie le dijo nada directamente. Pero la energía del pueblo había cambiado hacia él. Lo podía sentir cuando caminaba por las calles. Una fricción social que no había existido antes. Una cierta distancia en los saludos. En noviembre, Carlos cometió un error que lo cambiaría todo irrevocablemente. Un error del que no podría recuperarse. Un punto de no retorno tan claro que, mirando hacia atrás, comprendería exactamente dónde el camino se bifurcó y él eligió la ruta equivocada. Dejó de ignorar el susurro y comenzó a responderle. Fue una noche particularmente intensa en la segunda semana de noviembre. El murmullo era más fuerte que de costumbre. Más articulado. Más presente. Parecía que alguien estuviera diciendo algo muy específico, algo casi completamente inteligible, algo que estaba a punto de convertirse en lenguaje real. Carlos había estado despierto desde las 2 de la mañana, esperando. Cuando las 3 llegó, cuando el susurro comenzó, simplemente explotó en frustración. Se levantó de la cama. Caminó hacia la pared norte desnudo, temblando de frío y agotamiento. Presionó su palma contra el muro frío. Sintió la piedra antigua bajo su mano. Y gritó, ¿qué quieres? El silencio que siguió fue absoluto.
Un silencio tan completo que Carlos podría escuchar su propio corazón latiendo. Podría escuchar la sangre moviéndose en sus venas. Podría escuchar la electricidad en los cables de la casa. Durante 3 noches completas, el susurro no regresó. Carlos durmió profundamente por primera vez en semanas. Durmió sin interrupciones, sin despertares bruscos. Durmió de esa manera profunda donde los sueños parecen durar horas pero en realidad solo pasan minutos. Descansó completamente. Incluso comenzó a sentirse mejor durante el día. Menos zombi. Más presente. Sus estudiantes notaron el cambio inmediatamente. Elena le preguntó si finalmente había resuelto sus problemas de sueño. Parece que sí, respondió él, con una sonrisa que fue casi completamente auténtica. Duró 3 días. 3 días de paz relativa. Y luego, en la 4ª noche, en la madrugada del 4º día, el susurro volvió. Y esta vez no estaba solo. No provenía solo de la pared norte. Provenía de todas las direcciones simultáneamente. De la pared este. De la pared oeste. Del techo sobre su cabeza. Del piso bajo sus pies. Como si toda la estructura de la casa, cada centímetro de ella, se hubiera despertado a algo. Como si su pregunta, su reconocimiento, su comunicación hubiera funcionado como un disparador, activando todo lo que había estado contenido, esperando, incubándose durante años. Carlos no durmió esa noche. Se quedó sentado en la cama, temblando, escuchando mientras su casa entera susurraba. Multiplicado. Amplificado. Envolvente. Como si estuviera dentro del susurro en lugar de simplemente escucharlo. A la mañana siguiente, envió un correo a su oficina diciéndoles que estaba enfermo. Algo vago. Gripe tal vez. Algo que necesitaba reposo. Llamó a Elena y le pidió que le trajera medicamentos para dormir. Ella llegó a la casa de Peñafiel a media tarde, en un día gris y frío. Cuando Carlos le abrió la puerta, lo que Elena vio fue a un hombre que no había dormido en 36 horas. Sus ojos estaban hundidos en la cara. Había un temblor visible en sus manos. Su barba de 2 días lo hacía parecer años más viejo de lo que era. Su voz sonaba enrarecida, como si no hubiera hablado en días. ¿Qué te ha pasado?, preguntó Elena con una preocupación genuina que atravesó la barrera de su profesionalismo. Carlos quiso decirle. Su boca se abrió. Los pulmones se prepararon para exhalar las palabras. Pero algo lo detuvo completamente. El mismo instinto primitivo que lo había mantenido en silencio durante meses. La sensación absolutamente cierta de que hablar era exponerse. De que cada palabra que pronunciara en voz alta era un ancla que los ataba a ese lugar. A ambos. A Elena también. Problemas de sueño graves, fue todo lo que pudo decir. He estado teniendo pesadillas. Elena le dejó las pastillas en la cocina. Lo abrazó de manera incómoda, como si no fuera completamente seguro tocar a alguien que parecía estar infestado de algo invisible que podría ser contagioso. Antes de irse, caminó por la casa. Su intuición de historiadora quizá. Su necesidad de entender el espacio. Se detuvo en el dormitorio. Miró la pared norte. Las paredes donde Carlos había comenzado a rasguñar el papel pintado en los últimos días, creando sus propias marcas, unas encima de las otras, como si quisiera dibujar un mensaje, comunicar algo invisible, o quizás simplemente desquitarse contra el muro que lo mantenía cautivo. ¿Por qué han hecho eso?, preguntó, refiriéndose a los rasguños. Frustración, respondió Carlos rápidamente. Demasiado rápidamente. Pero ambos sabían que no era verdad. Que eso era algo mucho más profundo. Que esos rasguños eran un intento de comunicación. Un intento de grabar algo en una superficie permanente. De dejar una marca que permaneciera después de que él se fuera. Después de que desapareciera. Elena se marchó con una prisa que sugería que quería salir de esa casa lo antes posible. Esa noche, Carlos tomó todas las pastillas. No el número recomendado. Todas. No para dormir realmente. Para no despertarse. Para sumergirse en un estado de inconsciencia farmacéutica tan profundo que nada pudiera alcanzarlo.
Pasó las 12 horas siguientes en una bruma donde apenas era consciente de que existía. Cuando finalmente despertó, era sábado a media mañana. Su cuerpo estaba adolorido. Su boca sabía a químicos. El susurro continuaba. Incluso bajo los efectos más potentes de medicamentos que no eran suyos, que Elena probablemente había tomado después de una cirugía, que estaban diseñados para sedación profunda, su subconsciente lo escuchaba. Su mente seguía procesándolo. El susurro estaba más allá de las capas del sueño. Más allá de las drogas. Era parte de él ahora. Estaba dentro. No solo escuchándolo desde afuera. Estaba dentro de su mente. En las siguientes 2 semanas, Carlos perdió su empleo. Primero llegó una carta formal de su director, preocupado por su falta de asistencia. Las ausencias reiteradas sin justificación médica. La falta de contacto. El incumplimiento de sus obligaciones con los estudiantes. Luego vino una llamada personal. Su director mismo, expresando preocupación, sugiriendo que quizá necesitaba hablar con alguien. Finalmente, se convocó una reunión en la oficina del rector. Carlos fue. Se sentó. Escuchó mientras alguien le explicaba que no era su productividad, que entendían que pasaba por algo, pero que la escuela necesitaba que sus profesores fueran confiables. El rector fue amable, profesional. Sugirió que tomara un descanso prolongado para su bienestar mental. Le explicó que podría solicitar una licencia, que tuviera el tiempo que necesitara. Las palabras fueron amables. El significado era completamente claro. No eras productivo. Ya no encajas aquí. No queremos que estés cerca de nuestros estudiantes. Elena dejó de llamar después de su segunda visita. No por frialdad, por miedo. Había visto algo en esa casa. Algo que había permanecido después de que ella se fue. Una presencia que la había seguido hasta su departamento. Pequeñas cosas. Un sonido en la pared de su dormitorio durante la primera noche. Una sensación de ser observada. Y supo, de alguna manera intuitiva que no podría explicar a ningún psicólogo, que los problemas de Carlos no se resolverían con medicinas. Que no había terapia que arreglara lo que estaba pasando. Que era mejor mantener distancia. Para ambos. Sus amigos de Valladolid lo llamaban ocasionalmente, pero las conversaciones se volvieron cada vez más incómodas. Carlos no podía hablar de lo que realmente ocupaba su mente. Tenía que fingir normalidad. Su vida se había reducido a una sola cosa. Esperar la noche. Escuchar el susurro. Intentar no volverse completamente loco en el proceso. Pasaba los días en la casa con las cortinas cerradas. Veía películas. No las completaba. Miraba la televisión sin volumen. Leía párrafos que no retenía. Cuando llegaba la tarde, el miedo comenzaba a construirse lentamente en su pecho. Cuando las paredes se oscurecían con la ausencia de luz, cuando la casa se volvía silenciosa en esa manera particular que solo tienen los lugares aislados, el pánico crecía. Las 3 de la mañana llegaban con precisión matemática. Y el susurro comenzaba. Pero ahora era diferente. Las palabras eran más claras. Algunos sonidos comenzaron a tomar forma de frases. Palabras en idiomas que Carlos no reconocía directamente pero que su mente parecía entender de todas formas. No era español. No era inglés. Era algo más antiguo. Algo que vivía en los estratos profundos de su memoria ancestral. En diciembre, después de que el susurro hubiera comenzado a articular palabras tan claras que Carlos podía casi escribirlas, aunque no sabía cómo deletrearlas, tomó una decisión que marchaba directamente hacia la dirección equivocada. Una decisión que alguien racional habría reconocido como un acto de desesperación. Llamó a un exorcista. Pero no fue a alguien de la iglesia local. No fue a un sacerdote establecido que estaría vinculado a doctrinas formales. Encontró el nombre a través de un foro de internet. Un hombre que se presentaba como especialista en fenómenos acústicos paranormales. Un investigador de experiencias auditivas inexplicables. Un curandero, quizá. Un charlatán, probablemente. Pero Carlos estaba desesperado.
Estaba fuera de opciones. Estaba dispuesto a probar cualquier cosa. El hombre llegó a la casa un martes lluvioso, en la segunda semana de diciembre. Llevaba consigo una bolsa que contenía incienso, cristales de varios colores, sal marina gruesa. Caminó por la casa mientras murmuraba frases sin sentido aparente. Algunos de los murmullos parecían ser en latín. Otros parecían ser inventados en el momento. Se detuvo en la pared norte del dormitorio. Cerró los ojos como si estuviera escuchando algo que nadie más podía percibir. Su respiración se profundizó. ¿Cuánto tiempo has estado escuchando?, preguntó sin abrir los ojos. 2 meses. Casi 3, respondió Carlos. El curandero asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sabía. Entonces ya estás marcado. ¿Ves? El susurro no es una entidad en el sentido tradicional. No es algo que esté vivo de la manera que nosotros entendemos. No es un espíritu frustrado que quiere comunicarse. Es una grieta. Un punto donde lo que estaba separado, dividido, contenido, ha comenzado a filtrarse de un lado al otro. Y una vez que responden a la grieta, una vez que la reconocen en voz alta, que le hablan como si fuera real, la grieta se ensancha exponencialmente. Cada día que pasa, se ensancha más. Cada noche que lo escuchas conscientemente, te comprometes más profundamente con lo que está del otro lado. ¿Cómo la cierro?, preguntó Carlos con la desesperación en su voz tan clara que fue casi patética. El curandero lo miró finalmente. Abrió los ojos. Y en esa mirada, Carlos vio algo que lo asustó más que cualquier cosa que hubiera experimentado hasta ese momento. No fue empatía. Fue reconocimiento. Como si el curandero viera a través de Carlos hacia algo que ya estaba dentro de él. No la cierras. Las grietas no se cierran cuando ya están abiertas. Lo que haces es dejarla. Te vas del lugar. Te alejas lo máximo posible. Y esperas, simplemente esperas, que se vuelva a cerrar sola. A veces tarda años. A veces nunca lo hace. Depende de cuánto hayan comunicado contigo. Depende de cuánto les hayas permitido que te marquen. ¿Y si no me voy? Entonces el susurro continuará. Y cada noche será más claro. Hasta que ya no sea un susurro. Hasta que sea una voz completa. Y luego, quizá, algo más que una voz. Presencia. Manifestación. Cambio. Hasta que ya no seas realmente tú. O quizás sigas siendo tú, pero con algo más dentro. Conviviendo. El curandero no cobró. Simplemente se marchó. Caminó hacia su coche bajo la lluvia y se fue. Dejó la sal y el incienso sobre la mesa de la cocina. Pero parecía indicar que esos objetos ya no tenían poder en ese lugar. Carlos vendió la casa 3 semanas después. A una pérdida significativa. A un comprador que nunca visitó la propiedad en persona. Que la compró completamente a través de un abogado en línea. Que nunca pidió explicaciones sobre por qué alguien abandonaba tan rápidamente una casa que había heredado. Que nunca quiso conocer al propietario anterior. Eso fue probablemente lo que le permitió hacer la transacción sin dudas. Sin cuestionamiento. Se mudó a un apartamento en el centro de Valladolid. Un lugar completamente diferente al mundo rural del pueblo. Un edificio con paredes delgadas, vecinos cercanos, ruido constante de tráfico durante el día. Por un tiempo, durante los primeros meses, durmió mejor. El susurro no parecía seguir voces a través del espacio de esa manera. Permanecía atado a ese lugar. A esa pared antigua. A la casa de piedra donde su tía había pasado 50 años en una comunicación continua. Carlos permitió que el alivio lo inundara durante esos primeros meses. Comenzó a comer nuevamente. A dormir regularmente. A pensar que quizá el peor había pasado. Que simplemente al abandonar el lugar, había dejado atrás la experiencia. Que la marca que sentía que lo hubiera dejado en lo profundo de su ser se desvanecería con el tiempo. Pero hay algo que Carlos no dice abiertamente en su testimonio completo. Algo que debe ser deducido a través de las líneas de lo que comparte. Algo que sugiere que abandonar la casa no fue realmente el final. Fue solo el cambio de capítulo.
El acto de mudarse no selló la puerta detrás de él. La grieta no se cerró. Simplemente cambió de forma. Porque después de 3 meses viviendo en el apartamento del centro, en la 4ª semana de marzo, Carlos comenzó a oír el susurro nuevamente. No fuerte, no constante como había sido antes, pero sí presente. Como un recuerdo que la mente reproduce. Como una cicatriz acústica que su sistema nervioso seguía reactivando una y otra vez. Como un patrón que había sido grabado tan profundamente que incluso el cambio de ubicación física no podía borrarlo. Y desde entonces, cada noche, sin falta, cuando llegan las 3 de la mañana, Carlos se despierta. Se levanta de su cama. Se coloca de pie, aunque está oscuro, aunque está solo, aunque nadie más está mirando. Camina hasta la pared más cercana. Presiona la palma de su mano contra el yeso, contra la pintura, contra la barrera que separa su espacio del espacio de otro. Y simplemente escucha. Escucha el susurro que ya no está realmente en la pared, que está en él, que es parte de su biología neurológica ahora. No sabe qué está esperando oír. No sabe si espera que el susurro responda. O si quizá, en algún nivel profundo de su ser que él mismo no quiere reconocer plenamente, él se ha convertido en parte de lo que la casa estaba llamando. Si él es ahora la grieta. Si él es el punto donde algo del otro lado puede filtrarse hacia este mundo. Si su presencia, su cuerpo, su mente, se han convertido en una puerta abierta que no puede cerrarse. Los meses pasaron. Las estaciones cambiaron. Carlos continuó viviendo en el apartamento. Consiguió un trabajo en una pequeña editorial traduciendo textos filosóficos. Un trabajo que podría hacer principalmente solo. Sin demasiada interacción. Sin demasiadas preguntas sobre su bienestar. La paga era suficiente. Su vida era funcional en la superficie. Pero cada noche, a las 3 de la mañana, seguía despierto. Seguía escuchando. Seguía presionando su mano contra una pared diferente, en un apartamento diferente, en una ciudad diferente. Pero el susurro era el mismo. El ritmo era el mismo. El patrón era constante como una ley natural. He pasado semanas investigando exhaustivamente los testimonios relacionados con casas antiguas en España y los susurros persistentes en paredes. He buscado patrones. He contactado a personas que han reportado experiencias similares. He encontrado variaciones significativas en los detalles específicos, pero un hilo conductor que es imposible ignorar. Hay una trabajadora social que vivía en una casa antigua en la provincia de Lugo, en Galicia. Ella comenzó a escuchar voces que pronunciaban direcciones específicas, ubicaciones concretas, nombres de calles, instrucciones. El susurro la hacía levantarse en mitad de la noche y caminar hacia lugares específicos en el pueblo. A veces hacia casas de gente que conocía. A veces hacia espacios vacíos. A veces hacia la iglesia. Ella caminaba mientras estaba casi en estado de trance, compelida por las voces, sin control sobre sus propios movimientos. Después de 3 años, se mudó. Pero sigue caminando. Sigue escuchando. Sigue moviéndose hacia lugares que las voces le indican, incluso cuando intenta resistirse. Hay una empleada de supermercado en Zaragoza, Aragón, cuyas paredes comenzaron a mostrar síntomas de algo similar a la respiración después de que ella reconociera el susurro en voz alta. El yeso se expandía y contraía. Las tuberías tocaban la pared como si algo las golpeara desde adentro. Su dueño de casa quiso abandonar la propiedad. Ella se rehusó. Dijo que necesitaba estar allí. Que si se marchaba, algo incompleto quedaría en su lugar. Que de alguna manera ella y la casa se habían vuelto inseparables. Hay un carnicero jubilado en Badajoz, Extremadura, que después de 30 años viviendo en la misma casa, descubrió que la voz que escuchaba provenía de su propia familia. Que sus antepasados habían sido parte de algo. De un compromiso. De un pacto o promesa que atravesaba generaciones. El susurro era en realidad sus propios ancestros intentando comunicarle información sobre su linaje. Sobre lo que ellos habían hecho. Sobre lo que se le había heredado sin su consentimiento.
Hay una maestra jubilada en los Pirineos que descubrió que el susurro cambiaba dependiendo de qué tan profundamente dormía. Cuando estaba completamente dormida, era fuerte y claro. Cuando apenas estaba adormilada, era débil y apenas audible. Como si su conciencia lo bloqueara de alguna manera. Así que comenzó a mantener la vigilia durante la noche. A no permitirse caer profundamente en el sueño. A permanecer en ese espacio entre el sueño y la vigilia donde el susurro era lo suficientemente fuerte para entender pero lo suficientemente débil para que pudiera ignorarlo. Todos estos testimonios comparten una cosa fundamental e ineludible. Todos ignoraron una advertencia. Todos respondieron a la voz en algún momento. Y todos, sin excepción absoluta, continúan escuchando. Incluso después de abandonar los lugares donde el susurro era originalmente más claro. Incluso después de mudarse a ciudades diferentes. Incluso después de cambiar sus vidas completamente. El sonido permanece. La marca permanece. La comunicación continúa. Porque aquí está lo importante. Lo que necesitas entender antes de terminar de escuchar esto. Lo que necesitas tener claro en tu mente cuando cierres este audio y vuelvas a tu vida normal. No es la pared la que habla. Las paredes son solo conductores. Los medios a través de los cuales algo más antiguo, algo más profundo, intenta alcanzar a los que viven dentro de esos espacios. El susurro proviene de algo que existe en los espacios entre las cosas. En los silencios que dejamos sin llenar. En las preguntas que nos hacemos a las 3 de la mañana cuando nadie está escuchando. En los lugares donde lo que hemos reprimido, lo que hemos olvidado, lo que hemos heredado sin saber, comienza a filtrarse hacia nuestra conciencia. El susurro existe porque algo quiere comunicarse. Algo quiere ser reconocido. Algo quiere que sepas que estás conectado a algo más grande que tu propia existencia individual. Y la razón real, la razón verdadera por la que nunca deberías escuchar el susurro en tu pared, no es que sea peligroso escuchar. No es que te enloquezcas. No es que pierdan el control de tu cuerpo. Es que es imposible dejar de escuchar una vez que has comenzado. Una vez que lo reconoces. Una vez que lo admites. Una vez que presionas tu palma contra una pared y haces contacto directo con esa grieta comienza a expandirse exponencialmente. Y tú ya no puedes cerrarlo. Ya no puedes sellarlo. Porque ya no eres una entidad separada del lugar. Te has convertido en parte de él. En un conducto. En una puerta. Si esta historia te ha provocado inquietud en algún nivel que no puedes articular completamente. Si en algún momento durante estos 40 minutos has sentido un malestar, una incertidumbre, una sensación de que algo en lo que escuchabas resonaba demasiado cerca de algo que tú mismo has experimentado. Si quizá, anoche mismo, te despertaste sin razón aparente y escuchaste algo que debería haber estado en el silencio de la noche. Si tus manos presionaron contra una pared sin que tu mente consciente lo decidiera. Si reconoces algo de ti en la descripción de Carlos, en sus patrones de sueño alterado, en su creciente obsesión con el sonido. Quizá no es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Quizá alguien o algo quería que escucharas específicamente esto. Quizá necesitabas saber que no estás solo. Que hay otros que están experimentando lo que tú estás experimentando. Te sugiero que te suscribas al canal. No porque lo pida. No porque quiera más visualizaciones o más audiencia. Sino porque hay cosas que no quieren ser olvidadas. Historias que necesitan testigos. Testimonios de personas reales que necesitan ser transmitidos a alguien más, porque el peso de guardarlos en silencio, el peso de sufrir solo, es demasiado pesado para una persona. Y si mañana por la noche, cuando lleguen las 3 de la mañana, escuchas un susurro. Si despiertas sin razón aparente. Si presionas tu palma contra la pared más cercana y llama tu nombre. Si escuchas tu propio nombre siendo pronunciado por una voz que no reconoces pero que de alguna manera tu mente entiende perfectamente. Recuerda a Carlos. Recuerda a la trabajadora social en Galicia. Recuerda al carnicero en Extremadura. Recuerda a todos los otros que ignoraron la advertencia, que respondieron a la voz, que presionaron sus manos contra esas paredes y abrieron grietas que no pueden cerrarse.
Recuerda que el susurro será paciente. Siempre lo es. Puede esperar años. Puede esperar décadas. Puede esperar toda tu vida si es necesario. Porque el susurro no tiene prisa. Sabe que eventualmente, cuando llegues a ese punto de desesperación, cuando no puedas dormir más, cuando la soledad se vuelva insoportable, cuando necesites saber que alguien o algo está allí, que te ve, que te reconoce. Entonces responderás. Entonces presionarás tu mano contra la pared. Entonces abrirás la grieta un poco más. Y para ese momento, ya no hay retorno. Ya no hay manera de cerrarlo. Ya no eres completamente tú mismo. Eres parte del lugar. Eres parte del susurro. Eres parte de lo que ha estado llamando en la oscuridad, esperando que alguien, finalmente, respondiera.